Hermanos, amigos, familia, que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Un abrazo para todos. Esperamos en el Señor que este 2026 Dios derrame abundante bendición, gracia y favor sobre sus vidas, sobre cada uno de ustedes, sus casas, sus familias. Sean favorecidos en medio de toda situación, que la gracia del Señor me los sostenga o no sostenga cada día de este nuevo año. Quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que ha estado en mi corazón en estos últimos días. Todos hemos sido testigos a través de las noticias y a través de los diferentes medios de información, cómo el mundo se sacude, cómo la sociedad se convulsiona, el género humano se convulsiona. Creo que es una palabra correcta. En todas partes. Recuerdo que años atrás mirábamos los conflictos bélicos muy lejos y pareciera ser que ahora los tenemos un poquito más cerca, casi a la vuelta de la esquina. Recuerdo que alguien dijo en un momento determinado que cuando entrábamos al nuevo siglo, después del año 2000, decían que este era el siglo de las luces. Y aquí en los Estados Unidos nos golpeó el 9/11 y después de eso la nación quedó impactada, la nación quedó estupefacta y pronto nos dimos cuenta que el siglo de las luces, de la paz y la prosperidad simplemente era una ilusión óptica, porque vendrían guerras y más derramamiento de sangre en todas partes por diferentes motivos o circunstancias. La realidad es una sola, que todos los que creen o esperan que van a arreglar el mundo, la sociedad, los regímenes políticos, en cuál podrían estar mejor o sus vidas serían mucho más cómodas. La realidad es una sola. Este mundo no tiene arreglo. No es una ilusión óptica, una esperanza nula creer o esperar, valga la redundancia, que vamos a estar mejor con el lado A o con el lado B, porque si se dan cuenta, el mundo entero, incluida la iglesia, ¿verdad? Pero incluida la iglesia y el mundo entero, la sociedad, se ha dividido en una corriente de pensamiento que está en el lado A o en el lado B. Y más allá de los nombres o de los partidos políticos o de sus ideologías, están en el lado A o están en el lado B. Y a veces eso tiende a crear una ilusión en muchas, que el mundo va a estar mejor con el lado A o el mundo va a estar mejor con el lado B. Y el lado A critica, señala, ataca al lado B y a veces a la inversa. Realmente solamente es eso, una ilusión. El mundo, como hemos compartido desde hace algunos años atrás, el mundo ha entrado en un callejón sin salida y que no tiene vuelta atrás hasta el día glorioso que nuestro Señor Jesucristo ponga sus pies allá en el Monte de las Olivas, allá en la tierra de Israel, en ese país, allá donde Jesús descenderá de los cielos y establecerá su reino, establecerá su gobierno. Esto es una realidad que viene enfrente y hasta entonces la sociedad, el mundo va a experimentar lo que es gobernarse con justicia, con equidad y con completa, como dicen las Escrituras mismas, con una vara de hierro, igual para todos. De ahí en adelante, a los que les va bien se alegran con el lado A, a los que les va mal critican y atacan,
Y así es a la inversa. Esto va a continuar. Las guerras, los rumores de las guerras van a continuar, van a seguir cada vez más peor, cada vez más fuerte. Va a continuar los movimientos de la tierra, los temblores, los sismos. Se van a seguir sacudiendo los cimientos de la tierra hasta que por así decirlo, esta parte de la tierra seca se acondicione para que Jerusalén sea la capital del mundo, del reinado milenial, y todas las naciones suban, vayan a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén. Bendecido sea el Señor por aquel día que cada vez lo vemos mucho más cercano, mucho más a la vuelta de la esquina también. Y Iglesia del Señor, allí es donde yo quiero enfocar esta plática de esta mañana, y invitarlos para que ustedes no se distraigan. Iglesia de Cristo, los que ya están en el Señor, los que ya decidieron y deciden cada día tomar esa cruz que Jesús dijo e ir en pos de Él cada día, los que ya tomamos esa decisión de seguir y servir al Señor, no nos distraigamos con el lado A o con el lado B. No nos distraigamos con los fenómenos naturales, sea en el espacio, en los cielos, las señales en los cielos o en la tierra. No nos distraigamos con esas cosas. Hoy en este tiempo es sumamente difícil, complicado, peligroso, porque, bueno, yo a veces me maravillo, pero de repente descubro que personas, hasta donde yo sé y entiendo, no tienen ninguna preparación teológica. Quizás han leído la Biblia alguna vez, pero como que también nos dan clases de teología, y me impresiona ver simplemente por el hecho de que son artistas, de que son personas famosas o populares en el mundo secular, y es un error tremendo no saber dónde poner sus ojos o a quién escuchar. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque la Biblia nos dice que hay que poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Aún en la iglesia, a veces ponemos nuestros ojos en nuestros líderes espirituales o en los que son más famosos o populares, porque hay algunos predicadores, algunos líderes espirituales que hablan en una forma súper impresionante, son elocuentes, dominan la oratoria en una forma impecable, y a veces nos dejamos arrastrar por esas cosas, por esas que son muy suaves, muy bonitas, pero que de repente cuando tropiezan, caen o simplemente se equivocan en sus concepciones teológicas o en lo que está establecido en la palabra, a veces también nos dejamos arrastrar por ellos. O a veces, si se equivocan, pecan, tropiezan, nos decepcionamos, o a veces relativizamos todo, justificamos lo injustificable y condenamos lo que no deberíamos de condenar. Y así es así está ocurriendo dentro de la iglesia y también en la sociedad, en la política. Nos volvemos canales de calumnias, de difamaciones, nos volvemos canales de distorsiones, de mentiras, y también las defendemos y las publicamos como si fueran verdad. Iglesia del Señor, no te distraigas con esas cosas. No te dejes arrastrar ni al lado A ni al lado B. Déjate arrastrar a tu verdadero lado, que es Cristo Jesús. En tu verdadero, ¿cómo podría decir? Partido, en tu verdadera razón de ser en esta tierra, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero ser muy enfático, ningún gobierno, ninguna línea política o partido político, ninguno en esta tierra va a imponer o va a ser canal de imposición del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno, llámese como se llame, esté donde esté, en el país que sea,
la ideología que sea, no importa qué tan cristiano suene o vea, porque a veces hay políticos que suenan más a predicadores de la Biblia que los mismos pastores y predicadores. Y también hay pastores y ministros religiosos que suenan más políticos que verdaderos siervos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenga cuidado, estamos en tiempos difíciles y peligrosos, no se deje arrastrar. Le leo lo que las Escrituras dicen en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Mire que la iglesia era joven, 25 años alrededor, poco más, poco menos, que estaban desarrollándose, predicando el Evangelio, que estaban llenando en aquel tiempo el mundo, donde el imperio romano gobernaba y dominaba en aquel entonces, a principios de después de Cristo, a principios del siglo I. ¿Sabes? Es impresionante ver cómo el apóstol Pablo les dice estas palabras a la iglesia en Corinto, 2 Corintios capítulo 11, y leo el versículo 3. Dice la escritura así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y honestamente, en estos días, ese es un genuino temor que muchos ministros, que personas que predican, que comparten el Evangelio, tengan el título que tengan, pero que son genuinos sirviendo al Señor, tienen esta sensación, tienen este mismo temor. Así como la serpiente, dijo el apóstol Pablo, con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A veces leo comentarios de lado A o lado B de ministros, de líderes espirituales, que me parece que están en esta vía, que han sido engañados por la astucia del enemigo, por la astucia del diablo. Ustedes saben que aquí la serpiente representa a Satanás, al diablo, y con engaño, dice, con su astucia que engañó a Eva, y me parece que muchos en la iglesia, no voy a hablar afuera porque los que están sin Cristo, obviamente no tienen la guía del Espíritu Santo, no tienen la luz de Cristo, no tienen la sabiduría que viene de lo alto, no tienen el conocimiento ni el discernimiento de espíritus como lo tiene la iglesia. Pero sí, a pesar de ello, pareciera ser que con la astucia del enemigo han sido también engañados. Y es muy triste ver cómo ministros se burlan, atacan a otros siervos, o se jactan, o señalan a otros, sean del lado A o lado B. ¿Saben? Como siervos de Cristo no podemos estar más que exactamente eso, del lado de Cristo, del lado de la palabra, del lado de la verdad. Y con tristeza me doy cuenta que a veces la iglesia, en su ignorancia o en nuestra ignorancia, propagamos, diseminamos mentiras, calumnias, difamaciones, medias verdades. Yo no sé por qué nosotros a veces pensamos que no vamos a dar cuenta de lo injusto que a veces nos comportamos, muchas veces hasta con nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo dice claramente aquí también en la carta a los Corintios que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y es el primer pecado que el apóstol pone en esa lista de los cuales no entrarán al reino de los cielos. Así que, iglesia, abre tus ojos espirituales, autoanalízate, autoexamínate, pueblo de Dios, y mira si estás en la verdad. Si estás realmente siguiendo a Jesús el Cristo, si estás realmente sirviendo, yendo en pos del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o simplemente eres parte de los que siguen detrás de algún líder
carismático, con elocuencia probada, dominio de oratoria y todo lo que usted guste y mande. Y simplemente eres parte de un grupo religioso, pero no del cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que tus sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me pongo a pensar y me preocupa que a veces somos más sinceros, somos más fieles a nuestras convicciones sociopolíticas o ideológicas o ideologías políticas más que a Cristo Jesús. Y preferimos quebrar los mandamientos específicamente, claramente establecidos de nuestro Señor Jesucristo, excusándonos en otros pasajes bíblicos, justificando muchas veces nuestra falta de amor al prójimo, de ser misericordiosos como Jesús lo fue, con tal de ser fieles a nuestra corriente ideológica, a nuestra corriente sociopolítica. Parece ser que la astucia del enemigo ha logrado permear en los corazones de muchos y han sido engañados y consecuentemente sus sentidos han sido de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo por ser fieles y ser sinceros en lo que a esta humanidad y a esta sociedad, a esta ideología, a esta corriente política defendemos o enarbolamos. Iglesia del Señor, en este inicio de este nuevo año, yo te hago una invitación, un sincero llamado para que refrendes tu compromiso con el Señor Jesucristo, con su palabra, con el Evangelio de Jesús. No está mal que milites en algún partido o en alguna ideología según tu tendencia, según tus convicciones, no convicciones, según lo que tú crees que es correcto, es tu decisión. Dios no te lo va a prohibir. La palabra, dice la Escritura, que todo lo que hagas sea de palabra. De hecho, hazlo para el Señor. Pero por encima de eso, pon a Jesús, pon su Evangelio. Que Él sea realmente el centro de tu vida. No intercambies tus valores espirituales, los principios del Evangelio de Cristo. No los negocies, no los cambies por causa de los principios o de la ideología que has abrazado o has decidido seguir. No lo hagas, porque todo va a perecer. Todos los partidos políticos de todo el mundo, llámense como se llamen, los enarbole y los enaltezca quien los enaltezca, todos van a perecer. Toda esa ideología se va a ir como a una trituradora donde todo va a ser deshecho. Porque eso es lo que la Escritura enseña, eso es lo que la Biblia dice. Y lo que se va a imponer es la corriente filosófica y política, la corriente ideológica de los principios del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por algo Jesús dijo: señores, mi reino no es de este mundo. Y Jesús dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Ya sé que muchos en la iglesia se están peleando, se están dividiendo unos contra otros, lado A contra lado B, lado B contra lado A, por causa de que esos principios sí son de este mundo y pelean unos con otros. Tienen que pelear por sus principios naturales, mundanos, déjenme esta expresión aquí. Pero los que estamos en Cristo siempre vamos a pelear por Jesús, por el establecimiento de su palabra, de ese reino del Señor, del reino de los cielos, en la mente y en el corazón de los hombres. Y no nos vamos a involucrar en dividirnos unos con otros, en atacarnos unos con otros, más cuando sabemos que estamos en la misma fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia del Señor, te dejo con esto. No te dejes engañar, porque el diablo es astuto. Y le decía recientemente a alguien: sí logró engañar a Eva en un estado de inocencia, ¿cómo no ha de lograr engañarnos a nosotros que estamos llenos de corrupción, con una herencia pecaminosa en nuestras vidas?
No te dejes engañar. El diablo, el enemigo, es astuto y siempre va a buscar la manera de extraviarte de tu sincera fidelidad a Jesucristo. Que no se emboten tus sentidos espirituales. Siempre busca la guía de Jesús. Anhela más que a cualquier cosa en esta vida la llenura del Espíritu Santo y la guía del Espíritu de Dios en tu vida, de tal manera que ese Espíritu te conduzca a cada paso de tu diario vivir en esta tierra. Llénate de ese espíritu de discernimiento. Dile: Espíritu de Dios, lléname de tu discernimiento para poder distinguir entre la derecha y la izquierda. Ay, perdón, no quise hablar de cuestiones políticas, simplemente de tu mano derecha o de tu mano izquierda, o del lado A o del lado B. Enséñame a distinguir una cosa de otra, de lo que es justo y agradable a ti y de lo que no es, de lo que es tu bendita voluntad y de lo que no es. Y cumple en mí tu propósito para el cual estoy en esta tierra. Y sigamos extendiendo el Evangelio de Cristo, iglesia del Señor. Sigamos hablándole a la gente, porque los días están cada vez más complicados. Y por último, seleccione bien a quien escucha. El error que yo veo que comete la gran mayoría del mundo es que solamente oye lado A o solamente oye lado B. Y simplemente por lógica, para establecer justicia y juicio, si te interesa eso, tendrás que aprender a escuchar lado A y lado B, y luego tú puedes sacar tus propias conclusiones en un análisis sincero, genuino. Y si lo haces a la luz de la palabra, entonces estarás en lo correcto. No te equivoques, escucha bien, oye bien, pero escoge correctamente a quien escuchas. Y en lo personal te recomiendo que escuches la voz de Dios, escuches la palabra de Dios. Aquí en la Biblia están las líneas bien establecidas, está bien delineado cómo debes vivir tu vida, cómo debes de pensar, cómo debes de actuar, cómo te debes de conducir como hija, como hijo de Dios en esta tierra. ¿Cuáles son tus deberes, tus obligaciones, tus responsabilidades? Y una de ellas, y aquí con esto voy a concluir, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es orar por los hombres que están en eminencia, los que nos gobiernan, los presidentes de nuestras naciones, nuestros gobernadores, nuestras autoridades. Esa es la primera responsabilidad y obligación de nosotros como creyentes, orar por ellos. Cuando solo pides oración por el lado A porque eres del lado A, o solo por el lado B porque eres del lado B, ya estás parcializado. Y el creyente en ese sentido debe ser imparcial. Tienes que orar por el rey y por el presidente que fue electo democráticamente. Tienes que orar por el dictador que se sentó por sus pantalones ahí a gobernar. Y tienes que orar por aquellos que simple y llanamente nos están gobernando. Es nuestra responsabilidad. Buenos y malos, te gusten o no te gusten, sean de tu corriente o no sean de tu corriente. No te dejes extraviar. Que no se te emboten tus sentidos espirituales. Dile al Espíritu de Dios que tus sentidos espirituales sean más agudos este año. Y escoge bien, muy bien, a quien escuchas, incluidos los líderes espirituales, los predicadores, porque hay mucha gente decepcionada en la iglesia porque sus ídolos, que en algún momento, aunque no quieramos verlo así, pero los pusieron en su corazón porque cantaban bonito, porque hablaban bonito, y luego cuando los ven caer o cuando los ven tropezar, sencillamente se desilusionan. Ya no quieren seguir a Cristo, como si ese líder espiritual o ese cantante famoso o ese buen líder elocuente
que dominaba la oratoria, que llenaba tus oídos y te hacía sentir muy bien, hubiera muerto por ti. Pero no, el único que murió por ti fue Cristo Jesús. No lo decepciones, no le des la espalda, sigue en pos de Él. Y sabes, este año que el Señor nos dé gracia y favor para que podamos seguir compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta el día que nos llame o hasta el día que Él aparezca en las nubes para que nos encontremos con Él allí y estemos para siempre con Él en la eternidad. Un abrazo, iglesia del Señor, y cuida que la astucia del diablo no te engañe de tal manera que seas extraviado de tu sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Antes de serle fiel a cualquiera en esta tierra, sé fiel a tu Señor y Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que me das de orar, de compartir tu palabra, de hablarle a mi hermana, a mi hermano, a aquellas personas que comparten este video, que de alguna manera se conectan y lo difunden a través de las redes sociales. Señor, yo bendigo sus vidas. Oro para que en este nuevo año, en esta nueva temporada, sean favorecidos por ti, sean abrazados por ti, sean guardados por ti, sean librados de las acechanzas del maligno, de las acechanzas del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a tus hijas, a tus hijos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que se mueven. Escóndelos del mal, Señor. Escóndelos del adversario, Señor. Padre de la gloria, danos esa victoria siempre sobre la tentación, Dios mío, y danos esa capacidad, esa fuerza de voluntad para escoger siempre agradarte a ti y siempre serte fieles a ti por encima de cualquier otra cosa. Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia cada día se autoexamine, se conozca, Señor mío, se haga un autoanálisis, Dios mío, para que pueda estar con una sincera fidelidad a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Antes de que sean fieles a sus líderes, líderes sociales, políticos, religiosos, que sean fieles a ti, Señor. Que no cambien, que no negocien los principios de vida que tú nos has dado por las líneas que les marquen los que los gobiernan, los que los rigen, los que los dirigen. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que haya una unción fresca derramándose sobre cada uno y sobre todo danos discernimiento de espíritus para saber y entender lo que es correcto delante de ti, lo que es justo y lo que es agradable a tus ojos, Señor. No permitas que nos dejemos arrastrar por la ideología o las corrientes de este mundo, incluidas las religiosas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a apegarnos a tu palabra y que cada día tengamos la determinación y las fuerzas suficientes para hacer lo que tú dijiste, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos cada día e ir en pos de ti. 3 cosas: negación, tomar la cruz y seguir en pos de ti. Que el que se siente triste, decepcionado, cabizbajo, débil, que en el nombre de Jesús reciba fuerzas. Porque tú eres el que en tu palabra dices que tú multiplicas las fuerzas donde ya no queda ninguna. Y oro para que tu iglesia, que está en esta condición de esforzamiento, de debilidad, hoy en el nombre de Jesús reciba poder de lo alto, reciba la unción del Espíritu Santo y se levante con fuerzas sobrenaturales que solamente tú, mi Dios, puedes suministrarnos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que los sueños, las metas, los objetivos que se hayan trazado en este año estén alineados a tu voluntad, alineados a tus propósitos y al diseño que tú preestableciste para cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que sean benditos de ti, que sean guardados en ti, que sean librados por tu poder y tu palabra. Que tus ángeles, como dice tu palabra, acampen alrededor de todos aquellos que te temen,
que tú los guardes, que tú los defiendas, que tú los levantes cada día en victoria, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos que todavía no deciden seguirte y servirte, abre sus ojos, Espíritu de Dios, abrázalos y traerlos convictos a ti, Señor, entendiendo que si no hacen tu voluntad, que si no se entregan a ti, Señor mío, serán perdidos, se perderán. Cuando tú les ofreces salvación y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que los que han oído tu palabra hoy, la semilla en sus corazones germine en el nombre de Cristo Jesús y vengan a salvación. Los que ocupan sanidad, liberación, que en el nombre de Cristo sean libres, sean libertados, sean rotas sus cadenas, sean quebrados sus yugos en el nombre de Cristo Jesús. Sean libres de su prisión, las rejas de sus cárceles se abran en el nombre de Cristo Jesús y vengan a esa libertad que Cristo Jesús nos ha ofrecido. Padre, oro para que esos cuerpos enfermos sean sanados en el nombre de Jesús, de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, de cualquier que se están quejando en sus organismos, que los aqueja en el nombre de Jesús. Renueva sus órganos vitales, sus huesos, sus nervios, sus músculos, Señor, sus sistemas digestivos, cardíacos, respiratorios, que en el nombre de Jesús sus sistemas endocrinos sean renovados con un soplo de tu espíritu en ellos. Sopla vida, en cada persona, en cada individuo que está necesitando de ti hoy, papá. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos dándote gracias por esta oportunidad que nos das de empezar un año más y ayúdanos a mantenernos sinceramente fieles a ti de corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, nuestros amigos, nuestra familia. Que nos escuchen, sea bendito del Padre, del Hijo, del Espíritu de Dios en sus vidas, sean llenos de Él para que sean guiados por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente, iglesia del Señor. Si es de su gusto, de su voluntad, comparte esta palabra. Quizás puedas alcanzar a alguien, puedas bendecir la vida de alguien en tus redes sociales, en donde tú puedas, compártelo. Y que el Señor te use con poder y gloria este año para que alumbremos con la luz de Cristo a aquellos que todavía están caminando a tientas, en oscuridad. Un abrazo, muchas bendiciones a todos.